días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted lo esté mirando, yo soy feliz de que usted esté otro sábado más aquí en De Tú a Tú con Jenny Aquino. Yo estoy sumamente feliz porque hoy me acompaña un ser humano maravilloso, un ser humano que tiene esa entrega y ha querido venir a sentarse conmigo en esta conversación que tengo cada semana para poder compartir de sus conocimientos. Mira, su nombre, a mí que me gusta tanto, dice: Dios añadirá. Dios aumentará. Me gusta todo eso que viene. Pero sumado a eso también, ¿quién como Dios? Entonces, sí, ¿quién como Dios que Dios añadirá? Así viene siendo su nombre y sobre todo porque al darse en conocimiento, en el servicio, buscó una de las profesiones más nobles que tiene el ser humano y que más admiramos y que valoramos tan poco. Y en un momento como la pandemia pudimos saber qué tan importante son los médicos y todo el personal de salud que podemos necesitar nosotros los dominicanos. Él ha estado preparándose y hoy queremos tener un poquito más cerca en este De Tú a Tú. Luego de ya 25 años conociéndolo, aquí está, un cuarto de siglo pasa muy fácil, pero así estamos aquí hoy a nivel ya de poder compartir todo lo que él ha aprendido en todos estos años. Tenemos aquí al doctor José Miguel Vázquez. Muy buenos días, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú estás, Jenny? Yo contento viéndote aquí. Aquí estaba, aquí nosotros sentados con Santiago, tú y yo, aquí en esta conversación tan amena que vamos a tener ahora. Y sobre todo para hablar, ven acá, ¿por qué tú te decidiste por medicina? Porque somos un grupo grande. Nosotros tenemos un grupo de amigos, José Miguel es parte de este grupo tan querido mío de la universidad. Y yo, dentro del grupo de unos 30 jóvenes, era la única, Juana la única, que estudió periodismo. La mayoría eran médicos, ingenieros, arquitectos, y periodistas solamente yo, del grupo entero. Y me acuerdo el afán que teníamos, todo lo que era la dinámica de nosotros en los años del 2000, cuando comenzamos la universidad, y cómo todos nos apoyábamos unos a otros. Fulanito tiene examen, nos poníamos todos con un cuadernito, te voy a hacer las preguntas. Y ese intercambio me da la satisfacción de verte hoy como profesional, de todo lo que has recorrido en este camino llamado vida, para sentarte aquí y compartir con nosotros todo lo que has hecho. ¿Por qué la medicina? Si tú supieras que normalmente, a medida que tú vas creciendo, las preguntas van surgiendo en base a tu futuro. ¿Qué tú vas a estudiar cuando grande? Yo nunca sabía, yo siempre decía una diferente. Cada vez que me hacían una pregunta, yo respondía diferente. Pero sucede que luego de conocer al entorno de mis amigos, ya a nivel de colegio, a finales, pues me agregué a lo que era la defensa civil. Tú sabes que la defensa civil tiene componentes sociales, componentes militares y componentes integrales. ¿Qué pasa? Que la parte de la defensa civil que más me llamó la atención fue el ayudar a la gente. O sea, el dedicarme a eso. ¿Qué pasa? Aunado a esto, después de los 18 años, que yo conocí ya a los amigos míos que ya teníamos todos en vista por dónde nos íbamos a ir terminado el colegio, cada quien también integró a la defensa civil. Luego decidimos ser voluntarios en el Darío Contreras, en la parte de cura y sutura. Yo solía pasar Semana Santa completa, desde Jueves Santo hasta Domingo Santo, trancado en el Darío. Yo iba a las 10, 11 de la noche, me iba para mi casa, volvía al otro día. ¿Por qué? Porque yo decía, yo voy a ayudar, como hay muchos pacientes, yo voy a ayudar al personal de salud. Pasado esto, también venía la temporada de diciembre. Lo que eran 24 y 31 de diciembre era caóticos. Y eso, que ni te digo el 25 y el día primero de cada año. Pues, en vista de eso, de que yo tenía esa necesidad de seguir ayudando, pues yo dije, ya que estoy en este camino, ¿por qué no estudiar medicina? Medicina me va a dar a mí la particularidad de poder ayudarlo, pero ya desde mi perspectiva, desde mi educación y desde mis conocimientos. Entonces, desde ahí ya decidí estudiar medicina. ¡Wow! A mí me acuerdo cuando yo decía, porque tuve muchas cosas, muchos sueños, como tú dices, cuando uno todavía no está totalmente definido de hacia dónde voy o de qué lado voy, le digo yo, mira, yo quería
en principio, decía eso de que yo quería ser periodista. Luego de ahí cambié a ingeniería en sistemas porque estaba en un politécnico y estudié informática. Pero luego dije, mira, yo cogí tanta lucha y además quería irme a Peque. Y mi mamá me dijo, para WhatsApp, que usted va. Entonces, al mami tumbarme esa emoción. Y bueno, pues entonces si me voy para la UAS, voy a estudiar lo que yo quería antes. Y me pasa, y cuando Dios lo tenga en su gloria, estaba un día, hubo una época que yo tuve dije que iba a ser contable. Y en ese momento me dice Teófilo Barreiro, que era una persona que iba constantemente al liceo de mi mamá en Ramón Emilio Jiménez, me dijo, que yo no te veo a ti cerrada como contable, sentada con eso. Y después le dije, ya sé lo que voy a ser periodista. Y dice, tú sabes que tú no vas a tener día libre, que cuando hay problemas que tú tienes que estar en la calle, que cuando es todo lo contrario. Y tú lo viste de primera mano, o sea, desde el principio tú sabías que era eso. Porque tú decirme, un 24, un 31, que un joven de 17 años ya vaya de voluntario, te dice a ti por dónde va su nivel de servicio. Sí, inclusive yo esperaba muchas veces con mi familia, porque yo se lo decía, ya ellos sabían como quiera, porque era muy subsecuente que yo iba al Darío Contreras a ser voluntario en el área de cura y sutura, en el área de cirugía, internamiento y todo. Pero yo esperaba que, por ejemplo, los 31 de diciembre sonara el cañonazo. Sonó el cañonazo, felicidades de todo el mundo. Señores, me fui, me ponía una pijama y arrancaba para el Darío Contreras hasta las 6 o 7 de la mañana. Yo di mucho punto ahí en el área de cura y sutura. Fueron muchos los residentes que yo vi descansar, caer, y por encima de muchos pacientes tuvimos que caminar y saltar. Wow. Porque eso era caótico. Te estoy hablando de los años 98, 99, 2000. O sea, hace ya muchísimo tiempo, pero me inspiró para seguir en esto y estudiar medicina. Entonces, ok, te haces médico, pasa un tiempo, pero decides irte por una rama poco conocida de República Dominicana, que es la medicina familiar. ¿Qué es esto para los como yo? Mira, dímelo con arroz con habichuela, como dicen por ahí, sumamente aplatanado. Cuéntame, ¿qué es esto? Mira, la medicina familiar tiene su definición, pero antes de decirte, porque la medicina familiar realmente se conoce a nivel mundial por muchos años. Lo que pasa es que la mayoría de personas no lo conocen como médico familiar, sino como médico de cabecera. ¿Por qué? Porque cualquier médico que vaya y te visita a tu familia, se convertía en esos tiempos, inclusive, en el médico de la cabecera, el médico que trataba a la familia. Pero el nombre de médico de familia no se da hasta muchos años después. Siempre se conocía como médico de familia. Yo estudié medicina general y comencé a dar consultas aproximadamente en el 2011 en un centro de atención integral para pacientes vulnerables, pacientes con VIH, enfermedad de transmisión sexual, usuarios de droga. ¿Qué pasa? Que la consulta era a la población en sentido general. No era simplemente el paciente que llega con una patología cardíaca, un hipertenso, no era un paciente diabético, era todo. Pero el principal objetivo ahí era el paciente con VIH, enfermedad de transmisión sexual y vulnerable. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me gustó la ortopedia, por el hecho de que yo estuve en el Darío Contreras ayudando y siempre me motivaba, pero no pude llegar a ingresar a la especialidad. Entonces, un día digo, pero ven acá, yo tengo tanto tiempo dando consultas, tanto tiempo a nivel comunitario, porque ese es uno de los objetivos que tiene la medicina familiar. No es solamente sentarte detrás de un escritorio, es también asistir a la comunidad para que tu complemento de la consulta no solamente se vea detrás del escritorio, sino consulta detrás del escritorio, pero saber en la comunidad qué pasa, cuáles son los sucesos que llevan a un paciente a padecer ciertas patologías. Entonces, ahí viene la medicina familiar. La medicina familiar te da la oportunidad, es el médico que prácticamente se encarga de aplicar la estrategia de atención primaria en el entorno, tanto como individuo como la familia. Nosotros como médicos familiares no nos enfocamos solamente en un paciente, sino en la familia completa. Y ahí viene lo que es el médico familiar. El médico familiar es el médico efector de la atención primaria en salud, el cual se encarga de ver al individuo no solamente como una persona, sino como un sistema integral. La sociedad, la comunidad, lo biopsicosocial,
que todo eso envuelve a una persona que te llega con X patología y de dónde tú puedes comenzar a desglosar ese paciente para que no trate solamente la enfermedad, sino de dónde viene y por qué se ha desarrollado todo eso. Y aquí en República Dominicana, ¿a partir de qué año se da esto del médico familiar? Porque para mí era un término nuevo hasta que yo hablé contigo, que me lo dije, y dije, ¿y eso qué es? Porque me ha llamado muchísimo la atención. Mira, es un poquito jocoso escuchar la historia, pero la medicina familiar llega a República Dominicana a partir del año 1981, de la mano de un endocrinólogo, el doctor Julio César Castillo. Se implementó en San Pedro de Macorís. Pero era endocrinólogo y es considerado el padre de la medicina familiar. Pero yo, en lo personal, aparte de que es considerado el padre de la medicina familiar en nuestro país, también analizando el contexto de lo que es el médico familiar y analizando el tema de salud como tal, aquí hay otro médico familiar que no es un médico familiar graduado de la especialidad, pero toda su vida se dedicó a la medicina familiar indiscretamente, que fue de la escuela de donde yo salí, el doctor Cruz Jiminián. El doctor Cruz Jiminián es considerado el padre de el médico por excelencia, el médico, el ángel del pueblo dominicano. Y si nos ponemos a ver la historia de él, su historia prácticamente es la de un médico familiar. Él no te vio un paciente en sus tiempos de trabajo, un paciente individual. Él siempre te vio a la comunidad, te vio al hijo, al padre, al tío, al sobrino. O sea, que si vamos a hablar de la historia de medicina familiar, él podría caer muy bien dentro de la historia como un médico familiar indiscretamente. Pero sí es considerado a partir de 1981, que ingresa por la mano del doctor Julio César Castillo a nuestro país como la medicina familiar. Para las personas que son como yo, que lo único que hacemos es preguntas, entonces, ¿en qué se podría diferenciar un médico familiar de un internista y de un pediatra? ¿Cuáles son las diferentes, como dónde está la frontera de cada una de estas especialidades? Es una muy buena pregunta. Gracias. Y casi siempre se hace. Porque siempre queda la incógnita de por qué diferenciar un médico internista de un médico familiar, de un pediatra, inclusive de un médico general. El médico familiar te ve todos los entornos de la vida, no solamente al individuo, sino también a la familia, pero te ve desde la concepción, o sea, desde la evolución prenatal, la concepción, la niñez, la adolescencia, los adultos y hasta la tercera edad. O sea, nos encargamos de todos los periodos de la vida. Más sin embargo, el internista se encarga de los adultos. Un paciente individual, pero adulto. El pediatra se encarga de la niñez, de la adolescencia, pero no te ve adultos. Entonces, ahí es donde se hace la gran diferencia del médico familiar. El médico familiar te ve todos los periodos de la vida. Adolescencia, niñez, embarazo, niño sano, adulto, seguimiento de los adultos mayores. En sentido general, esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son el tipo de pacientes que tú sueles ver constantemente que te diferencian también de un médico general? Porque claro, como antes te decía, no, que un médico, vete a donde un médico. Entonces ese decía, bueno, te voy a despachar donde tal. Ahora ese te puede despachar hacia ti, o sea, como médico familiar. Pero ¿cuál es ese tipo de pacientes más frecuentes que tienes? Bueno, en lo particular yo desde el 2011 me he dedicado a la consulta de atención integral. Eso es lo que me motiva, lo que me apasiona. En sentido general, las enfermedades de transmisión sexual y VIH es mi motivación. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Porque lo preguntaste y lo mencionaste, que es una buena pregunta también, porque es una pregunta muy cauciosa, pero que la gente asume en sentido general que es lo mismo. Al médico familiar le dicen que es un médico general. Igual. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos diferencia que el médico general, si bien es cierto que puede ver a todos los pacientes, porque su nombre lo dice general, la profundidad de los estudios, la profundidad con la que nosotros abarcamos a los pacientes es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos enfocamos en que el paciente viene con una patología, sino que vemos la patología del paciente, pero tratamos de ver más hacia atrás
por qué ese paciente llegó a esa condición patológica. Y muchas veces, con el tema de la prevención, tratamos de que el paciente, si tiene condiciones y factores de riesgo que puedan conducir a una patología, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, que muchas veces tienen un ángulo genético, un factor de riesgo genético, tratamos de con muchas veces los consejos, el seguimiento médico, la prevención y la promoción de la salud, la buena alimentación, de postergar que en algún momento él quede siendo diabético o quede siendo hipertenso. Ahí radica la diferencia entre la medicina general y el médico familiar. El médico general ve el paciente, cualquier tipo de paciente, porque también tiene la oportunidad de ver cualquier tipo de paciente, pero se enfoca muchas veces más en la patología del paciente que viene. Nosotros nos enfocamos en la familia como tal, en el entorno integral, biopsicosocial y comunitario. Te tengo un caso, así para yo ver si lo comprendí más o menos bien. En el caso de que vaya una paciente que acaba de debutar con diabetes, vamos a suponer que tiene unos 69 años, a ponerte una paciente real, claro, y que le vimos y luego le dio un pequeño ACV, pero quedó bien, que no quedó con nada, caso de la vida real. ¿Cómo tú miras el entorno? O sea, imagínate a esa señora. Y que vive en un pueblo también de aquí. Mira. Ahí entonces, ¿cómo tú puedes integrar toda la familia para poder verlo como un cuadro de saber qué? Paciente femenina de 69 años con antecedentes diabéticos que debuta con diabetes mellitus y evento vasculocerebral o ABC o EBC, perdón, como dicen. Tú tienes que ver primero sus antecesores. O sea, si tiene componentes genéticos, si tiene factores de riesgo genéticos, en su entorno comunitario, cuál es su estilo de vida, cómo es su comunidad, cuáles son los factores que la predisponen a ella o que anteriormente la llevaban a que pudiese debutar con la diabetes, por ejemplo, la alimentación en el entorno, si tiene un nivel socioeconómico adecuado, porque a nivel de la parte económica, una buena alimentación a veces requiere mucha inversión. Porque no es lo mismo. Tú comes arroz con huevo todos los días, atún, un plato con vegetales. Vegetales hervidos, ¿verdad? Sí. Al vapor. Claro, un pescadito. Saber una buena alimentación. Entonces, lamentablemente, si ya tú tienes unos pacientes con esas condiciones, ya tú le das seguimiento. Los médicos familiares nos encargamos de darle seguimiento a esa paciente desde que debuta hasta que la enfermedad se desarrolla como tal, pero evitando a toda costa que llegue a la cronicidad o a complicaciones mayores, porque no solamente la diabetes y el evento vasculocerebral se pueden desarrollar en un paciente, pero posiblemente no llegue a ser hipertensa, que puede ser, pero tratamos de que no. ¿Tú entiendes? O sea, con las medidas y los estudios científicos que avalan al médico familiar, lo que buscamos es postergar una cronicidad de un paciente o una complicación a futuro, tratando de darle seguimiento. Porque desde que llega a la consulta de medicina familiar, se hace una evaluación completa y se le da seguimiento. No simplemente damos detrás del escritorio, recibimos el paciente y ya. Eso es una evaluación completa y darle seguimiento. Porque esa es parte de lo fundamental de la medicina familiar. La medicina familiar es seguimiento comunitario. A mí me gusta mucho y sobre todo que vamos a una primera pausa y cuando retornemos vamos a hablar acerca de la prevención. Pocas veces el dominicano prevé qué puede pasar. Hay el importante rol que juegan los médicos de medicina familiar. Así que no se lo pierdan. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Muchísimas gracias por continuar con tu programa de Tú a Tú con Jenny. Aquí nos estamos hablando con el doctor José Miguel Vázquez, quien es médico familiar. Y venía algo muy importante de la mano. ¿Qué hacer o el papel que juega el médico familiar en la prevención de lo que puede suceder? Yo puse un caso ahorita práctico y que le decía a José Miguel, mira, eso me pasó a mi abuela y tuvo esas cosas. ¿Cómo se puede prevenir? ¿En qué momento visitar un médico familiar? La prevención se hace desde primera instancia. No solamente esperar que el paciente llegue a la consulta, sino inmediatamente tú ocupas tu espacio como médico en la comunidad, tú tienes que salir a conocer la comunidad. Y desde ahí tú comienzas a valorar todos esos factores de riesgo comunitario que pueden manifestarse y con el tiempo producir enfermedades a nivel de la comunidad. Por ejemplo, si tú tienes una adolescente de 9 años, por ejemplo, a la población de adolescentes, tú le vas ya dando consejos sobre cómo cuidarse, el autocuidado, el estudio, prevenir enfermedades, alimentación sana para prevenir obesidad. Entonces, la prevención comienza desde el primer nivel de atención. Ahí es donde se efectúa todo eso, porque el primer nivel de atención, como tú sabrás, la salud a nivel comunitario tiene su centro de salud, que se llama Unidad de Atención Primaria, que es donde se efectúa la atención primaria como tal. Y el médico familiar es el efector de esa estrategia de atención primaria en esa unidad de atención primaria, que hay que diferenciar atención primaria de unidad. Atención primaria es la estrategia, unidad de atención primaria es el centro, el espacio geográfico donde se efectúa eso. Entonces,
Los médicos familiares desde ese nivel, que por cierto podemos ocupar cualquier nivel, pero a nosotros nos correspondería más ese nivel porque somos médicos preventivos, promoción, prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento, y evitar cronicidad. Entonces, comenzamos la prevención desde el mismo instante que ocupamos un espacio, a través de medios televisivos, a través de comunicaciones, charlas, conferencias, siempre llevando a la persona a que en su entorno o en su familia se hagan las cosas de la mejor manera. Por ejemplo, la alimentación. Por ejemplo, esa adolescente evitar los embarazos. En las personas que ya están en etapa de embarazo, saber cómo están alimentándose, si están haciendo ejercicio, si tienen pareja, cómo hacer para tratar de mantener esa unión de lo más normal posible. Tratar de que los padres tengan una muy buena educación, que los hijos también tengan educación. O sea, tratar de que el entorno familiar sea integral, comunicativo y resolutar todos los problemas que haya de una manera u otra. A veces no es que ocupamos ni logramos todas las intervenciones posibles, porque es un tema muy diverso y muy amplio, pero si la familia tiene un médico de cabecera, un médico familiar, en el cual confía, muchas veces esos problemas familiares se pueden resolutar, porque el médico familiar no solamente trabaja medicina, también trabaja el componente psicosocial. Y la parte psicosocial es importante porque tú tienes que confiar en alguien que está detrás de un escritorio para comentarle tu problema. Y muchas veces hacemos el papel de psicólogo, hablando, dando terapia, aconsejando, y eso muchas veces funciona de forma preventiva, pero una prevención excelente. Eso mismo que tú me decías ahí que llama la atención, porque claro, vengo a hablar contigo y tú dices, sí, Jenny, mira, estoy así, estoy consumiendo mucho azúcar, pero lo que pasa, tuve una ruptura hace poco y quiero comer chocolate, para ponerte un ejemplo de la vida diaria que nosotros ponemos diario. Me puse a comer helado, me compré un bote de 2 libras y me lo bajé una noche. La tristeza te da con comer chocolate y helado de chocolate y chocolate a 2. Nadie le da con hacer ejercicio, rara vez, pero en esos casos, ¿cómo te ganas o cómo se gana la confianza de los médicos familiares para poder tener esa apertura dentro de su entorno de trabajo? Porque ya tú sabes que para la gente abrirse cuesta. Es una pregunta muy buena y realmente un poquito muy abierta la respuesta realmente. Mira, la confianza no se gana a la primera instancia. Hay muchas veces, vamos a hablar de la parte que me mencionaste, que una persona, un adolescente que haya roto con su pareja o un adulto que haya roto con su pareja, una persona que haya roto en una relación. Evidentemente, la depresión te lleva a funcionar de diferentes circunstancias. Hay algunas personas que dejan la alimentación, hay otras personas que lo que se hacen es comer chocolate, la ansiedad se apodera y justamente esa parte es la que tenemos que tratar de manejar. Primero, tenemos que ganarnos a la persona desde el foco psicológico. No podemos juzgar. El médico que juzga al paciente o a la persona que busca ayuda, ahí va perdiendo porque inmediatamente se siente con un impedimento, con una barrera. Yo no le he contado bien o le estoy diciendo algo y ya me está juzgando. No puede ponerte de parte de juez, sino simplemente una persona neutral que escucha y brinda orientación. Brinda consejos, pero tratar de que con la prevención, al mismo tiempo hablarle de que si dejó de comer, esa falta de alimentación va a traer consecuencias mayores. O si está comiendo y, por ejemplo, quiere comer mucho chocolate, vamos a decir, tú le vas a decir, mira, esa alimentación no es adecuada, puede traer problemas mayores, obesidad. La obesidad te lleva a hipertensión te lleva a diabetes y así sucesivamente. Y le vas hablando paso a paso de lo que puede suceder con una situación que se le sale de control. Conocer las razones muchas veces o tratar de que la persona se abra y te exprese las razones que la llevaron a esa situación de ruptura y tratar de ver de qué manera tú induces a que esa ruptura no sea tan dolorosa y si es dolorosa, por lo menos llevarla de la mejor manera. Pero es ganarte a la persona
no siendo juez, sino neutral y escuchando. Te voy a hacer esta anécdota. En el día de ayer, yo estoy sentado en la consulta de atención integral y llega un señor que casualmente tiene 62 años, debutó con diabetes mellitus, hipertenso de hace muchos años. Y él me estaba refiriendo que tuvo un accidente y se dio un golpe en las piernas. A raíz de eso, él comenzó a tener dolor en la pierna, fue a un hospital de aquí, de nuestro país, recibió la atención de una médico cardióloga muy buena por los problemas de hipertensión y cardíaco. Pero ¿qué pasa? Que esa doctora se fue y no terminó, o sea, no se fue de la consulta, sino que ya ella dejó el hospital. Él, cuando acudió a una cita, nuevamente, le informaron, mira, la doctora no está aquí. Él no se identificó con más nadie como paciente. Él se sentía identificado con ella, que lo trataba bien y que todo, y lo escuchaba. ¿Qué pasa? Que, bueno, tenía que seguir dándose atención como paciente. Pero ¿qué pasa? Que el conglomerado de pacientes que va a un hospital es tanto que tú no puedes brindar un servicio de calidad en muchas ocasiones. Porque tú son demasiados pacientes. Y muchas veces el paciente te lleva mucho más tiempo que otro porque a veces no quiere buscar un problema de salud, no busca la condición de salud, sino que tú escuches su condición de salud. Porque muchas veces eso nos diferencia entre médicos. El médico que escucha puede tener un mejor desenvolvimiento y tener una mejor apertura, inclusive posiblemente un mejor diagnóstico que aquel que te atiende. Mira, yo te hago una receta y te fuiste. Pues el señor llegó ayer. La consulta mía se supone que iba a ser de 10 minutos porque era una receta que él buscaba. Y terminó casi de 40 minutos. Porque el señor comenzó a hablar y él me decía, doctor, pero ¿usted no le molesta que yo hable mucho? Digo yo, no, exprésate, tranquilo. Ahora mismo yo no tengo otro paciente. El señor duró casi 40 minutos hablando de su vida y de su salud. Y salió de ahí diciendo, no, pero esto es increíble. O sea, la parte emocional que él tenía, que de igual manera también se le aconsejó sobre su salud, se le dio su orientación, se le aclaró porque tenía una confusión con el tema de la diabetes y con el tema de la hipertensión, se le aclaró sus dudas y él salió de ahí con una satisfacción de que primero, el médico lo recibió sin cita. Segundo, el médico lo escuchó, que fue lo primero. Lo que él más recalcó fue, el médico me escuchó. Claro. Y ese componente de medicina familiar resalta frente a muchas veces. Y qué lindo, porque también te voy a poner el ejemplo de 2 pacientes más que te voy a mandar a la consulta, y una de 43, solo con hipotiroidismo, y uno de 22 que está súper sano. ¿Qué se recomienda en cada etapa tú como doctor para que vayan a hacer su chequeo preventivo? Un hombre y una mujer. El más joven es un hombre. No voy a decir que es Santiago. Bueno, tú sabes que a la edad de 22 años, que es un joven, son rebeldes muchas veces en esa etapa. Son rebeldes. No hacen mucho caso. Como tú hace 3 años. Sí, no, yo era muy tremendo. Me gustaba mucho montear en ese tiempo. Pero a esa edad tú recomiendas varias cosas. Lo primero es saber su ciclo familiar. Porque el entorno familiar te va a decir a ti, bueno, te puede dar una proporción sobre su educación. Conocer el entorno familiar, conocer el entorno comunitario. Son 2 cosas primordiales a la hora de tú tener una consulta con una persona, un joven de 22 años. Para tú saber de dónde va a dirigir la consulta. ¿Por qué? Porque a los 22 años, tu mentalidad debe ser, primero, terminar los estudios. Segundo, iniciar un trabajo. Y tercero, desarrollarte como persona en un futuro pensando en una familia. Entonces, un paciente de 22 años, tú le haces una evaluación general con sus exámenes correspondientes, pero enfoca toda la consulta también a conocer su familia, su entorno sociodemográfico o su entorno comunitario y cuáles son las actividades que hace frecuentemente. Si no hace ningún tipo de ejercicio, pues tú lo induces a que haga ejercicio, que es una forma de prevención. Si no estudia, bueno, pues tú tienes que tratar de orientarlo, porque la educación te abre puertas, pero también te ayuda a que la prevención y la promoción sean más eficientes. Una persona que no ha recibido una educación adecuada, es muy difícil que te reciba también una prevención adecuada. Entonces, con la persona de 43 años, me mencionaste, una joven, una señora. Una señora. Bueno, 43 años.
Ya hay que Ya los 40 son nuevos 20. No me venga diciendo eso. Está bien. No, está bien, sí. Ya a los 40 años, en una mujer que debe haber formado una familia. Espérate, a mí lo que más me preocupa es cuando yo te diga a ti que no soy una señora. Ahí está Santiago muy contento riéndose, como que, ¿qué está diciendo ella? Claro. Ay, Dios. Los 40. Óyeme, los 40, los cuacuá, son los nuevos 20 ahora. Así. Ya, nosotros estamos bien. Sí. Y esos 40 que son nuevos 20, son 40 nuevos 20 por el tema de la prevención de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque a los 40, a lo mejor usted pudo haber formado una familia, que no es una obligación tampoco. Usted puede no tener una familia como tal, no tener esposo, pero tener una idea de formarla en algún momento, si lo decide. Si no, también. Pero la prevención en cuanto a una señora de 40 años, una persona de 40 años, una femenina de 40 años, para no decir señora nuevamente, no va a ser que me vayan a cortar la cabeza, se basa primero de igual manera en su entorno familiar, su entorno comunitario, si vive sola o acompañada. Si vive acompañada, cuál es su forma de vivir con la persona que vive, cómo se lleva, si tiene trabajo, si el estrés, si tiene un trabajo que le permita realizar todas las actividades de forma adecuada, porque también el trabajo, por muchas veces la carga laboral que tienen causa un estrés laboral, y ese estrés laboral te lleva a ti a enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes también, y otras enfermedades. Pero la prevención todo el tiempo va a dirigirse en alimentación saludable, ejercicio físico o ejercicio de cualquier tipo, dormir bien. El descanso es muy importante para todas las edades. No solamente para un joven de 23 o una femenina de 40 años, no. Para todas las edades el descanso es primordial. El ejercicio, alimentación y hábitos de vida saludable que nosotros siempre promocionamos. ¿Cuáles son los mayores desafíos que te puedes encontrar como médico familiar que ahora mismo ustedes se tienen que enfrentar en esta sociedad dominicana que tiene tan poco conocimiento sobre ustedes? Primero que nada, el que el ser humano o la sociedad conozca la medicina familiar. Que entienda que la medicina familiar está presta para evitar que las personas lleguen a condicionarse con enfermedades crónicas. Los desafíos mayores están ahí. O sea, como no tenemos esa costumbre de asistir a un médico familiar, porque muchas veces no sabemos que existe o no sabemos que hay, nuestro país tiene una cartera de aproximadamente 2,000 médicos familiares actualmente. No todos están a nivel del sistema público. Hay muchos a nivel privado que lamentablemente por el tema, vamos a decir, de implicación tanto educativa como a nivel, lamentablemente, de gobierno, no todos los médicos familiares que salen de su preparación salen nombrados, que es lo que se debería. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desde el 2001 tratando de implementar lo que es la atención primaria, pero para eso necesitamos que, primero que nada, las unidades de atención primaria sean ocupadas por médicos familiares. Médico general, pero debe haber un médico familiar, porque el médico familiar es el médico del entorno comunitario, el médico que va a dar seguimiento a nivel comunitario a todas esas personas. Un médico familiar, según la literatura, debe ver aproximadamente 750 familias, que son unos 2.500, 3.500 pacientes en un entorno, que es lo que debería. Eso es por cada unidad de atención primaria. Entonces, o UNAPS. Entonces, lamentablemente, al no tener todos esos médicos familiares ocupando esos espacios, tenemos el gran desafío de que la comunidad no está completamente cubierta por todos esos profesionales para evitar de una forma u otra que lleguen muchas veces a esas enfermedades crónicas a través de la promoción y la prevención. Seguimiento, diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos familiares hacemos todo eso. Prevención, promoción, diagnóstico de enfermedades, seguimiento de esas enfermedades y tratamiento. O sea, si tú te pones a ver y tú tienes un médico cabecera o médico familiar en una comunidad prestando servicio
y logramos que todos esos complementos se den, tú no tienes una carga de pacientes a nivel de hospital, de un segundo nivel y tercer nivel, que son muchas veces lo que tienen desabastecido los hospitales. ¿Por qué? Porque tú vas a un hospital de este país y fácilmente en una mañana tú te encuentras que hay 30, 50, 100 personas esperando una consulta. ¿Pero por qué? Porque no conocen el sistema de las unidades de atención primaria en las comunidades. Tú que tienes esa visión y tomaba nota de lo que vas diciendo, me llama mucho la atención y quiero saber qué sucede con la inteligencia artificial, que cada vez más personas consultan ChatGPT para cualquier diagnóstico, uno, frente a ustedes, y cómo se podría integrar ahora con una telemedicina que está viendo cuando ustedes tienen que tener un cara a cara con las personas. Como tú decías, hay que ver el entorno. Por mucho que yo quiera una inteligencia artificial, y tú sabes que lo hemos visto en muchísimas oportunidades, la persona dice, me salió un lunar en la espalda, y dice, cáncer de piel, grado 7, tú te estás muriendo. Nada más llegan a 4, pero ya yo le puse y te dan un diagnóstico falso, y tú vas y le crees muchas veces a una pregunta que tú haces en Google antes de ir a un médico. ¿Cómo ustedes manejan esto de la inteligencia artificial y ese contacto con la gente? Mira, es muy, muy interesante, porque si bien es cierto que no es una pregunta que se hace frecuente, si es real que antes de que una persona visita al médico, hace una visita a Google. Inmediata, el primer médico consultor es Google. Me duele la cabeza, voy a Google. ¿Por qué me duele la cabeza? Y cuando van a la consulta médica, por lo regular, te van y te dicen, doctor, mire, yo creo que tengo un gliosarcoma. O yo creo que tengo un tumor occipital, porque me duele mucho aquí atrás. O tengo un tumor a nivel orbitario. O sea, el paciente te va con una historia que tú dices, es médico ese paciente. Porque sí, visitan Google, visitan muchísimas páginas de internet, y la inteligencia artificial está a un nivel increíblemente avanzado, donde tú buscas una información y tú dices, yo tengo un lunar como tú mencionas, y fácilmente te da 100 patologías que te dan un celular. 100 patologías. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerda, tú puedes ver Google, tú puedes ir a cualquier página, pero si esa información no te toca, no te ve, no te hace un examen físico, no conoce tu historia, cómo pareció, cómo llegó a tu cuerpo, cómo se presentó, qué síntomas tú presentabas, cuáles eran las condiciones en las que tú estabas, que eso se presentó. El diagnóstico puede ser muy variable y puede ser erróneo. Y tú llegar a una conclusión más errónea todavía, porque entonces tú no haces un diagnóstico. Si tú no haces diagnóstico, tú no haces tratamiento. Un mal diagnóstico te da un mal tratamiento. Uh-huh. Lamentablemente. ¿Qué habilidades crees tú que debe de tener todo médico que adquiera, médico familiar, para desempeñar mejor su función? Lo primero es la empatía. Las habilidades del médico familiar, lo primero es empatía. El médico familiar que no se presta a escuchar al paciente, que por tiempo, porque actualmente tú vas a cualquier entorno laboral, a menos que sea el privado, y te ponen un tiempo limitado, 10, 20 minutos por tal paciente, pero si bien es cierto que hay pacientes que tú en 5 minutos puedes terminar una consulta, hay pacientes que te pueden llevar 30 minutos. Y tú pensando en que te están dando 5 minutos y no te puedes pasar de ahí porque el tema económico uh-huh. a nivel institucional es sumamente importante, pero el médico familiar debe tener empatía, debe tener humanidad, solidaridad, confianza. Si tú no le brindas confianza a un paciente, tú no ganaste nada. El paciente que te visita y se fue con dudas, es un paciente que no va a volver, ni va a volver con otros. Definitivamente. Entonces, esas son cualidades que debe de tener el médico familiar para poder ejercer su especialidad. Calidad y calidez al final de la consulta.
¿Por qué salud pública hasta ahora no hace esa promoción tan importante que tú decías de educación, de saber qué es un médico familiar, hacia dónde están distribuidos? Porque tú decías, hay 2,000, para una población de 11 millones es muy poco. Entonces, ¿qué falta para que se les dé a conocer a ustedes? Mira, la Sociedad de Medicina Familiar se formó en el 1985. A partir de ahí, se han hecho campañas sobre la medicina familiar, el conocer. Pero esas campañas se han quedado prácticamente en rincones. ¿Por qué? Porque la medicina familiar debería estar por cada 2 anuncios, un anuncio de prevención y promoción de salud. Este pueblo, República Dominicana, es un pueblo que le encanta el folclore, que le encanta la diversidad, que le encanta ser multitudinario, que le encanta... Bueno, lo vimos con el tema del COVID para el 2021. Por más prevención, por más orientaciones que se le dio a la población, se aglomeraban personas. ¿Por qué? Porque la falta de educación es fundamental. O sea, si tú no tienes una educación adecuada, es posible que tú no creas ni en la prevención ni en la promoción de la salud. Y, lamentablemente, las campañas deben ser más frecuentes. Hay muy poca campaña sobre la prevención y promoción. A pesar de que tú ves en ocasiones un programa, no se hace tanto a nivel televisivo, que es una de las líneas más seguidas de las personas. O sea, la medida televisiva, radio, televisión, pero esa campaña debe de estar en cada rincón, a nivel televisivo, a nivel de póster, a nivel de internet, a nivel de inteligencia artificial. O sea, en cada rincón debe aparecer una campaña de prevención y promoción de cualquier patología o de todas, de las que quieran, pero debe de aparecer con más frecuencia. ¿Por qué? Porque mientras el ser humano va viendo, va captando y va aprendiendo, hasta que llega un momento que tú no le dices, mira, si tú te alimentas mal, tú vas a caer en obesidad y la obesidad te va a llevar a diabetes o hipertensión o otras condiciones. No, ya yo sé que alimentarme bien me va a evitar esas enfermedades. Actualmente, en un estudio que se hizo en el 2023, el Ministerio de Salud Pública reportaba que había un 32% de la comunidad siendo hipertenso y un 12% diabético. Puede ser que la diabetes se haya estado por debajo en cuanto a números, porque no es casi de la mano. Una enfermedad casi siempre va de la mano de la otra. Por lo tanto, 12 y 32 es como una diferencia muy grande. Pero ese 32% habría que ver si pudiéramos haberlo evitado con campañas. Igual que los 12%. Nosotros vamos a una segunda pausa y cuando retornemos, ¿qué tiempo se le puede dar seguimiento a un paciente dentro de la medicina familiar? ¿Dónde están? Porque poco sabemos dónde se encuentran. Es como un tesoro, hay que buscarlo. No se pierda esto tras la pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
Y ahora, el bateador se prepara. Con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Gracias a todos por estar en esta parte final de Tú a Tú con Jenny Aquino. Yo estoy sumamente feliz con esta conversación tan educativa, tan necesaria, tan maravillosa con el doctor José Miguel Vázquez, médico familiar. Dime, José Miguel, ¿cuál es el tiempo que ustedes pueden dar a un paciente en seguimiento? Porque lo que uno no sabe, claro, ok, yo tengo mi ginecólogo y anualmente yo voy donde mi ginecólogo. Nadie me ha dicho, Jenny, es hasta este año que tú tienes que chequear. No, yo voy mientras vida tenga y esté en mi gozo sin tener ninguna patología. Chequeo normal. Pero en el caso de ustedes, ¿qué tiempo dura? Esa pregunta es bastante agradable en cuanto a receptiva. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo de seguimiento de un paciente. El médico familiar no tiene tiempo para darle seguimiento a un paciente en cuanto a, mira, desde este momento hasta este momento, tú eres mi paciente. Como yo te mencioné, el médico familiar le da seguimiento a la persona, por ejemplo, en la femenina, desde la etapa preconcepcional hasta el embarazo. Luego del embarazo, le da seguimiento al niño cuando nace, le da seguimiento después en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. O sea, nosotros le damos seguimiento a la familia prácticamente desde que nace, desde el entorno, desde el seno familiar, hasta que cualquiera de ellos parta con el Señor. O sea, no tenemos un tiempo límite, porque ese es parte de nuestra formación. El médico familiar no se destina a ver un paciente por etapa. Todas las etapas las debemos de ver y darle seguimiento. A diferencia, por ejemplo, del geriatra. El geriatra ve ya a la tercera edad, sí, la vejez. El médico internista te da desde los 18 años, que ya es adulto, hasta los 60, 64 años, que de ahí en adelante ya comienza la parte geriátrica. Por ejemplo, los ginecólogos te ven las mujeres embarazadas y te ven mujeres con patologías cervicales, patologías vaginales, en sentido general, a la mujer. Nosotros lo vemos todos. Mujeres, hombres, con patología, no patología. Ahora bien, muchas veces esos mismos pacientes, nosotros tenemos que referirlo a un médico especialista específico, ya sea, por ejemplo, el urólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo. ¿Para qué? Para que le dé una evaluación propia de la especialidad. Pero inmediatamente el paciente acudió a esa especialidad, a dar ese seguimiento, igual tiene que retornar a donde nosotros, porque nosotros tenemos que darle un control y un seguimiento a las condiciones que el médico especialista, igual que nosotros, le haya brindado. Y ese seguimiento ya no va a ser a nivel de hospital, va a ser a nivel de la comunidad. Que en ese aspecto es que nosotros hacemos fortaleza para que el paciente no falle a esa medicación o no falle a ese seguimiento de esa patología que en ese momento el paciente tiene, o previniendo que llegue a una patología mayor. ¿Y dónde se encuentran estos doctores? ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Están aquí en el interior? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son algunos sitios claves donde se pueden conseguir médicos familiares? Actualmente estamos a nivel nacional. En cualquier rincón de nuestro país hay un médico familiar. Pero a nivel de las unidades de atención primaria, no todas las unidades de atención primaria tienen médico familiar. Y por eso es nuestro gran deber de avanzar y de sacar a la luz la medicina familiar. ¿Para qué? Para que sea evidente, para que la población conozca, para que los gobiernos... ¿Por qué? Porque si los gobiernos invierten en atención primaria, invierten menos en promoción, en tratamiento de patologías crónicas.
Si tú inviertes en atención primaria, es posible que tú no tengas que hacer una inversión tan grande a nivel de enfermedades crónicas. Por eso, en cada rincón de nuestro país debe haber un médico familiar, en cada unidad de atención primaria, en cada provincia debe haber médicos familiares, no solamente a nivel de hospital, también a nivel de la comunidad. A mí solo me resta decirte gracias por haber venido aquí, estar conmigo esta mañana y sobre todo educarnos acerca de este tema tan importante y que poco conocíamos. Santiago y yo nos vamos más contentos porque al menos sabemos qué es y ya sabemos cómo tenemos que ir a ver y darle seguimiento a los médicos familiares. Así que gracias, José Miguel, por haber estado aquí esta mañana. Esta casa siempre es tuya. Gracias por la invitación. Espero que esta conversación haya llegado a las personas y que conozcan que los médicos familiares estamos prestos a dar el servicio, a brindar todo nuestro conocimiento para llegar a una prevención y una promoción eficaz y no llegar a enfermedades crónicas. Ahí está. Señores, a mí solamente me resta decir 3 cosas que a Santiago le encanta, ¿eh? Nos vemos el otro sábado. Mis besitos Bermúdez y Dios les bendiga. Bye bye.